Buenas noches, América. Llegó con un gran apoyo popular, el mayor visto en las últimas 2 décadas, cuando México dejó atrás el sistema de partido hegemónico y dio paso a la alternancia. Llegó con mayoría en ambas cámaras del Congreso, una legitimidad incuestionable y un mandato muy claro: encabezar una profunda transformación en México que redujera los niveles de violencia y desigualdad y generara prosperidad y crecimiento económico. Hoy, a poco más de un año de haber asumido el poder, las malas decisiones, las verdades a medias y la improvisación como forma de gobierno empiezan a pasarle la factura al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha visto con desdén el incremento en los niveles de inseguridad, ha ignorado las señales que muestran el camino hacia una recesión económica, ha desmantelado y dejado a la deriva un sistema de salud a la víspera de una emergencia sanitaria internacional y ha decidido enfocar su energía no en atender el creciente número de feminicidios y de violencia contra las mujeres, sino en organizar una rifa, sí, una rifa, con la que recaudará, dice, lo necesario para dar medicamentos a los más necesitados. La gran esperanza que despertó como un hábil líder opositor, sumado al gran hartazgo generado por los escándalos de corrupción del anterior gobierno, todavía le dan a López Obrador una aprobación mayoritaria que ronda el 60% de acuerdo con los sondeos más recientes. Sin embargo, esos mismos sondeos revelan una caída de popularidad de 19 puntos durante el último año, en el que el reparto de culpas a los gobiernos anteriores y una profunda desconexión con la realidad que viven a diario miles de mexicanos fueron la constante. López Obrador siempre ha tenido claro el diagnóstico. El pueblo mexicano quiere un líder que combata la corrupción y la pobreza, que mejore el sistema educativo y genere oportunidades para todos. Y quiere ser él quien entre a los libros de historia por haberlo logrado. Pero para lograrlo no basta solo con quererlo. Gobernar exige enfrentar la realidad y atender los problemas del día a día con políticas públicas concretas y sostenibles. Con 5 años de gestión por delante, llegará pronto el punto de quiebre que le permita al presidente mexicano reencauzar el camino y estar a la altura de la gran expectativa que su gobierno despertó. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de los Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ya son 5 los demócratas que se disputan la nominación del partido. ¿Qué esperar del supermartes? Terceras elecciones en Israel en medio de un incremento del antisemitismo. Exploramos la relación entre la personalidad y el tipo de auto que conducen las personas. ¿Son más agresivos quienes manejan carros lujosos? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Muy buenas noches, bienvenidos a Cuestión de Poder. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Vamos con toda la información de esta noche. La industria turística es una de las más grandes del mundo, con 5.7 billones de dólares en ingresos. Es responsable de aproximadamente 319 millones de empleos que se generan en el mundo. Hoy es uno de los sectores que está en mayor riesgo por la propagación del coronavirus. Según algunos expertos, esta podría ser la peor crisis para la industria desde los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Ya se ha visto una fuerte caída en los viajes, no solo hacia y desde China, el epicentro del brote, sino también a otros países asiáticos. Esta semana, United Airlines reveló que había visto una caída casi total en la demanda a China y una disminución de alrededor del 75% en la demanda a corto plazo en el resto de sus rutas transpacíficas. Es por esto que se dice que el coronavirus estaría en vías de convertirse en un obstáculo importante para la economía mundial. Hasta ahora no ha habido profundos recortes de empleos anunciados en la industria de viajes, pero millones de trabajadores podrían perder sus empleos o reducir sus horas si la demanda de viajes continúa cayendo. Y en la medida en que los trabajadores se ven obligados a recortar sus propios gastos, el impacto de la desaceleración afectará a la economía en general. Los expertos no creen que el golpe a la industria de viajes sea suficiente para provocar una recesión global por sí sola. Sin embargo, todas las semanas vamos siendo testigos del impacto que está teniendo en los mercados financieros el temor por la propagación del virus. Un estudio científico realizado por la Universidad de Nevada en Las Vegas concluye que los conductores actúan de forma racista y cuanto mejor es su auto, hay más probabilidades de que se comporten de forma irrespetuosa.
El estudio respalda una encuesta realizada en Finlandia y publicado en enero en la revista científica Journal of Transport and Health, que encontró que los dueños de automóviles de lujo actúan con un sentimiento de superioridad respecto al resto de los vehículos y tienen más dificultades para empatizar con los peatones que cruzan la calle. Para hablar de este tema, hoy entrevistamos a Jan-Erik Lundqvist, él es investigador de la Universidad de Helsinki en Finlandia. Buenas noches, gracias por esta entrevista. Rápidamente, ¿nos puede explicar, por favor, cuál es la relación precisamente entre el tipo de vehículo y el comportamiento que tienen los automovilistas? Hi, thank you for inviting me. Hola, gracias por invitarme. Yo pienso que con base en los resultados de mi investigación hay una clara asociación entre aquellas personas que manejan autos que son lujosos o costosos. Ellas tienden a ser mucho más desagradables o antipáticas con otras personas. Estamos hablando inicialmente de hombres y no de mujeres. Ahora, esta relación está relacionada a su vez con el tipo de auto que manejan de manera inconsciente. En ese caso, tienden a ser más ofensivos con propietarios de otros vehículos o con otros carros en general. Así que probablemente esa es la tendencia que existe. ¿Qué nos dice esto sobre el comportamiento hacia los peatones según la raza? Sí, y es que pareciera que estas personas fueran mucho más desagradables o antipáticas a estos propietarios de autos lujosos con personas que son afroamericanas, y nos dimos cuenta de que está conectado con concepciones narcisistas y también con este tipo de actitudes. Simplemente quieren mostrar, lucirse y exhibir que ellos tienen algo especial ante el resto de gente. Tienen una necesidad de estar mostrando sus bienes y básicamente a partir de esto piensan de alguna manera y por alguna razón psicológica de que están por encima de la ley y de las reglas de tráfico. Y eso está asociado a esas personalidades de querer ser superiores o de demostrarle a los demás que tienen algo superior a partir de, en este caso, sus autos o los vehículos en los que están transportándose. Es decir, que podemos determinar si esta relación es vinculante respecto a los accidentes en carreteras. Yo pienso que en las vías, hay bastantes investigaciones que también han concluido que muchos de estos autos están involucrados en los accidentes. Así que son personas que pasan por encima de la ley y de las normas básicas de conducción, donde hay una violación de estas normas y básicamente actúan como quieren en las vías y son personas en realidad que asumen esta actitud desagradable. Así que simplemente diré que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos conductores o autos lujosos cuando salgamos a las calles. Muchas gracias al investigador de la Universidad de Helsinki en Finlandia, Jan-Erik Lundqvist, por haber platicado con nosotros esta noche aquí en Cuestión de Poder. Muy bien, gracias. Adiós. En nuestra lectura recomendada de hoy tenemos una nota del portal mexicano La Silla Rota que se titula Sin dietas y sin lujos, así trabajan los diputados en Suecia. Los diputados suecos no disfrutan de beneficios adicionales como los que tienen los parlamentarios de otros países. Ellos viven como ciudadanos comunes. No se les otorga presupuesto para usar aviones, tampoco ayuda para rentas de vivienda o para contratación de asesores personales. Mucho menos tienen inmunidad parlamentaria. Y no solo eso, en Suecia el sueldo de un diputado no es mucho más que el de un maestro de primaria. No tiene sentido conceder privilegios especiales a los parlamentarios porque nuestra tarea es representar a los ciudadanos y conocer la realidad en la que viven. Representar a los ciudadanos es un privilegio en sí, ya que tenemos la oportunidad de influir en el rumbo del país, afirma Per R. Hankinson, diputado del Partido Socialdemócrata, en entrevista para la BBC. Bueno, y vamos ahora a la noticia en positivo, porque Anushka Talwar nació prematuramente. Ella nació a las 27 semanas y pesó únicamente 2.2 libras. Ella ya es ahora una adolescente y ha tomado una iniciativa interesante. Quiere apoyar a los bebés que, como ella, nacieron prematuros y también a sus familias. Los bebés que nacen extremadamente temprano, pues usted lo sabe, no pueden quedarse con sus padres, sino que deben permanecer en incubadoras en las unidades de cuidados intensivos neonatales de los hospitales. Y en ese estado es muy recomendable que los padres hablen, canten o lean en voz alta a sus hijos.
Bueno, pues a través de un nuevo proyecto, Anushka quiere dar a todos los bebés, a los bebés prematuros, las oportunidades para superar sus primeros desafíos. Su objetivo es asegurarse de que los hospitales del estado tengan libros para niños disponibles para que padres como el suyo que quieran leerles a sus hijos. Con la esperanza de recolectar solo 100 libros al comienzo de su proyecto, Anushka comenzó su iniciativa y hoy ha podido crear 2 mini bibliotecas en los hospitales. Una noticia, sin lugar a dudas, muy positiva. Estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder, ahora para dar la bienvenida al embajador Cristian Cantor, que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, embajador, muy buenas noches. Hola, Paulina, contento de estar aquí con ustedes. Encantados de recibirlo. El embajador Cantor se encuentra de visita aquí en la capital estadounidense, participando en la conferencia de políticas del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, el AIPAC, que inició el día de ayer y concluirá el día de mañana. Embajador, si nos puede dar una breve visión sobre este evento y sobre todo la importancia para la comunidad judía aquí en Estados Unidos. Bueno, el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel es una organización de muchos años trabajando para esforzar las relaciones entre Estados Unidos e Israel en todos términos y en todos ambientes. Y es obviamente para nosotros un aliado muy importante. Fue la primera vez que el presidente Duque o el presidente colombiano fue invitado a hablar ante este público. Lo vimos como una oportunidad muy importante para enfatizar otra vez esta relación tan importante entre Israel, Colombia e Israel, Estados Unidos. Y lo vimos como, lo felicito obviamente por su llegada, por el discurso magnífico que dio hoy ante el público de 20.000 personas. Y obviamente fuera de eso tuvo su agenda bilateral que no tiene nada que ver con el gobierno de Israel, pero otra vez creo que fue un discurso muy exitoso. Efectivamente, en la inauguración, en el evento principal, estuvo presente, por supuesto, el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado de aquí de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y como usted bien mencionaba, pues esta particularidad, la visita del presidente Duque. ¿Qué señal envía a Latinoamérica la presencia del presidente Duque en este evento tan importante? Bueno, nosotros hemos visto en los últimos años a Colombia como un eje de estabilidad en Latinoamérica. Latinoamérica está pasando muchas turbulencias, como nosotros sabemos, y creo que Colombia se ha destacado en una forma fenomenal en todos ambientes de desarrollo económico, estabilidad política, y obviamente está también confrontando desafíos que son muy comunes hacia Israel y Estados Unidos. Lo que está sucediendo en Venezuela, la infiltración de Hezbollah en Latinoamérica y en Venezuela son importantes para Israel y para Estados Unidos. Entonces nosotros creemos que su presencia aquí, y exactamente como dijo en su discurso, es un mensaje muy importante para todos los mandatarios y todos los gobiernos de Latinoamérica, cómo podemos y cómo debemos cooperar en este eje Estados Unidos, Israel y Colombia y otros gobiernos de Latinoamérica para confrontar esos desafíos comunes. El antisemitismo es, sin lugar a duda, uno de los principales temas en la agenda de este tipo de eventos y en la mente de los políticos en Estados Unidos y el mundo. Ha habido un incremento en algunos episodios antisemitas. ¿Qué opinión le merece este tema? Nosotros vemos el tema de antisemitismo en una forma muy grave, en una forma, digamos, en sus acontecimientos mundiales. Obviamente nos preocupa a nosotros, pero creemos que este fenómeno debe preocupar cada sociedad. El antisemitismo es un mal que destruye la sociedad. Obviamente ataca a judíos, instituciones judías, comunidades judías, pero principalmente es un ataque a la ecualidad y contra minorías de una nación. Y eso es algo que ninguna nación, específicamente no en Latinoamérica, debe permitir. Gracias a Dios nosotros lo vemos este fenómeno, que no es un fenómeno muy gigante en Colombia. Hay incidentes de vez en cuando, pero no lo vemos como un fenómeno muy grave. Aún que no es tan grave, nosotros estamos insistiendo, estamos en medio de una campaña de nuestra Cancillería en todo el mundo de tratar de advocar para la participación de diferentes gobiernos en lo que se llama el IRA, el International Remembrance Holocaust Alliance, para que puedan esos gobiernos ser parte de esa alianza, que puedan tener políticas educativas para educar contra el antisemitismo, de un lado,
y del otro lado también confrontar esos delincuentes que están delincuando y están haciendo un delito en expresar esos sentimientos antisemitas. ¿A qué le atribuye este resurgimiento reciente de grupos antisemitas, de grupos neonazis? ¿Tiene algún diagnóstico del motivo por el cual estén resurgiendo? Bueno, yo no soy un experto en antisemitismo, tenemos demasiados o suficientes expertos en Israel, lamentablemente, sobre este fenómeno. Hay instituciones que investigan, tenemos a Yad Vashem, que es la institución más destacada del tema de antisemitismo, investigándolo, documentándolo. Sería un error de parte mío tratar de analizar el surgimiento del antisemitismo en el mundo. Me imagino que hay varias razones, como siempre. Sin lugar a duda. Y finalmente, para concluir, hay elecciones en Israel. ¿Nos puede dar un panorama general sobre lo que estaremos escuchando en las próximas horas? Las elecciones son hoy. Obviamente no tenemos los exit polls. Son las terceras elecciones que estamos manifestando este año. Obviamente, como todo ciudadano israelí, esperemos que tengamos un resultado para sacar a Israel de esta situación con un gobierno interino ya un año, un poco más. El quien sea, estamos celebrando la democracia israelí, esperemos que el quien sea tenga una mayoría para poder formar un gobierno y sacar a Israel adelante. Paulina, si me puede permitir, quisiera solo un minuto más hablar sobre el tema de la visita del señor presidente. Por aquí. favor, adelante. Nosotros he visto unos cuantos comentarios en diferentes fuentes de prensa en Colombia sobre el tema, criticando un poco la visita del señor presidente en AIPAC, hablando sobre el tema que las relaciones entre Israel y los palestinos están destacadas, que no se pueden arrancar y que no hay ningún sentido en la visita. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para enfatizar algo muy importante. Nosotros, personalmente, nuestra vista, nuestro punto de vista de Cancillería de Israelí, Israel oficial, es que las relaciones bilaterales no tienen que ser traducidas a un punto unidimensional sobre las relaciones de Israel y los palestinos. En el ambiente bilateral Israel-Colombia, si lo tomamos en este caso particular, hay una serie de temas que nosotros estamos trabajando. Temas de seguridad, temas de desarrollo, temas económicos, temas comerciales, temas, no sé, de agricultura. Es un error, sería un error para los críticos que están criticando esta visita, de traducir toda esta relación y todo este portafolio solamente en el tema de las relaciones Israel-Palestina. Y otra cosa más, nosotros como política no condicionamos nuestra relación con países por sus relaciones con países terceros. Nosotros, indiferentemente del quien sea el gobernador en Venezuela, vamos a tener y seguir tener buenas relaciones con el gobierno colombiano. Ocasionalmente nosotros en este momento tenemos la misma política y la misma visión sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Pero aún si no, nuestra relación con Colombia no depende de nuestra relación con Venezuela o nuestra relación con otro país tercero. Y yo creo que sería muy importante para destacar que nosotros vemos estos intereses israelíes no solo de una forma estrecha como he visto sobre el traslado de la embajada a Jerusalén, etc. Nosotros vemos que tenemos unas posibilidades de cooperación muy grandes. El señor presidente hoy las mencionó, como el TLC, la transferencia de tecnología, la transferencia de innovación, las oportunidades que esas transferencias tienen para el desarrollo de Colombia, en temas de defensa, obviamente, la frontera con Venezuela, en temas turísticos. Entonces, otra vez, yo quiero felicitar al señor presidente por llegar aquí. Obviamente, su agenda en Washington es una agenda bilateral Colombia-Estados Unidos, pero su visita aquí en AIPAC es una muestra muy, muy fuerte de esta relación con Israel y de este triángulo que nosotros tenemos que esforzar, Estados Unidos, Israel, Colombia, para el bien
de Colombia y para el bien de Israel y de Estados Unidos. Y es importante, abre un poco el panorama a la diversificación, hay que tener relaciones con diferentes regiones, con diferentes partes del mundo y quizá el hecho de que sea algo no tan común o no tan frecuente es lo que genera este tipo de curiosidad, digamos, pero sin lugar a dudas siempre es bueno tender puentes por todas partes. Absolutamente. Nosotros, otra vez, nosotros estamos esperándolo al señor presidente que llegue a Israel, espero lo más pronto posible cuando el TLC ya esté concluido. Lo vemos vemos las oportunidades enormes que tiene este TLC. Tal vez sería importante destacar que las economías israelíes, la economía israelí y colombiana no son economías que compiten una con otra. La economía israelí no es una economía de commodities, es una economía de tecnología. Y esa tecnología solo puede mejorar la producción agrícola, de minería, ganadera y otra de Colombia para transformarla, hacer más competitiva, para transformarla, hacer más, para mejorarla, para que pueda abrir otros mercados, para mejorar las exportaciones de Colombia. Entonces nosotros vemos, otra vez, nosotros creemos que esta relación entre Israel y Colombia es una relación multidimensional. Es un error estrecharla solamente en un tema de la relación entre nosotros y los palestinos. Puede ser buena, puede ser mala, pero nosotros, de nuestro punto de vista, no tiene nada que ver con la relación bilateral entre nosotros y Colombia. Colombia fue, es y va a seguir una aliada muy importante de Israel, una aliada muy importante, obviamente, si el presidente está aquí, de Estados Unidos, y nosotros esperamos hacer todo lo posible para llevar esta relación tan importante adelante. Embajador Cantor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí esta noche. El embajador Cristian Cantor, él es embajador de Israel en Colombia. Hacemos una pausa, regresamos con más Cuestión de Poder. Ya estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder. Damos la bienvenida ahora a Leopoldo Martínez. Él es analista político, miembro del Comité Nacional Demócrata y vocero también de Latino Victory. Buenas noches, Leopoldo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paulina. Un placer siempre estar aquí es en la casa placer. de NTN 24. Un placer para nosotros recibirte, especialmente en esta coyuntura política. Estamos en la víspera de un día importante para la campaña presidencial, para el proceso electoral aquí en Estados Unidos, el supermartes. 14 estados estarán votando en elecciones primarias para definir quién será el candidato demócrata que estará enfrentando al presidente Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre. En las últimas horas, muchos movimientos, muchos reacomodos. Vamos a empezar por el principio. El sábado, una victoria importantísima para Joe Biden en Carolina del Sur. Así es, una victoria contundente, como el vicepresidente Biden lo había venido advirtiendo. Iowa, New Hampshire, la gente le atribuye siempre mucha importancia a esos dos primeros eventos electorales. La tienen, por supuesto, todo momento en el cual la gente acude a expresar su opinión es importante, pero esos dos primeros estados eran nada más el 1% de los delegados electos a la Convención Nacional, estados sin la diversidad que representa a la gran coalición demócrata. Luego Nevada, primera gran contienda donde comienza a verse más diversidad, el voto hispano, una pelea muy reñida por el voto hispano entre Sanders y Biden. Biden logra un segundo, se coloca nuevamente en la pelea y llega lo que él había dicho iba a ser el cortafuego, ¿no? Aquí comienza la campaña de Biden, Carolina del Sur, un estado donde la densidad del voto, de la demografía afroamericana es fundamental. Todos los estados del sur que van a contarse en la primaria de supermartes mañana tienen características similares a la de Carolina del Sur, muchos de ellos. Luego también tienes Georgia, que vendrá después junto con la Florida. Es decir, esa columna vertebral de la base política del Partido Demócrata, que es el electorado afroamericano, respondió de una manera impresionante a favor de Joe Biden, una ventaja de 30 puntos, que lo colocó de un solo brinco en la pelea por los delegados allí cabeza a cabeza
el senador Sanders. Sí, un cambio radical porque efectivamente veníamos de unos resultados no muy favorecedores después del caucus en Iowa, después de las primarias en Nevada, en New Hampshire, que habían hecho dudar un poco sobre cuál era verdaderamente la fortaleza de Joe Biden, pero pareciera que esas dudas pues se han despejado en las últimas horas. Se han despejado porque si ves los acontecimientos del día de ayer y el día de hoy, Pete Buttigieg, una de las promesas políticas en este mismo programa, yo se lo había anticipado a Gustavo en muchas entrevistas. Yo veía una inmensa fortaleza, un gran valor en la opción de Pete Buttigieg dentro de lo que es la configuración de esta nueva realidad política que se expresa a través de la pluralidad y diversidad electoral que representa el Partido Demócrata. Pues Pete Buttigieg iba a morder un pedazo importante, lo acumuló, mostró que tiene un mensaje, que tiene algo que decirle al país, se perfila como un líder hacia el futuro de los Estados Unidos y de pronto pues dice, estoy aquí de regreso en South Bend, me retiro, es el momento de consolidar esfuerzos alrededor de la mejor opción para el Partido Demócrata. Hoy se especula esta noche que ya está en conversaciones con el vicepresidente Biden. Amy Klobuchar, la senadora que nunca pierde elecciones en Minnesota, representante muy fuerte de la voz del Midwest americano, fundamental en las elecciones, representante de la clase obrera, como fiscal, una de las mujeres que estuvo a la vanguardia en la lucha por la defensa de los derechos del consumidor, pues una gran voz en la primaria, hizo todo el esfuerzo que pudo, hoy ya está montada en el equipo de Joe Biden. Se van uniendo todos estos factores, todos estos liderazgos alrededor de Biden, y quedan al final de esta noche la opción de Sanders, la opción de Biden y una opción que es la opción de Bloomberg, que se le conoce a través del dinero y a través de los comerciales por la potencia económica que representa Bloomberg, pero yo creo que si él razona un poco en lo que estamos hoy en este tablero político, pues también se dará cuenta poco a poco que debería estar, si el objetivo es ganarle a Donald Trump, debería estar alrededor del candidato que puede efectivamente derrotar a Trump, que es Joe Biden. Y hoy hay un tuit de Trump con ocasión del apoyo de Pete Buttigieg a Biden, en donde Trump no esconde su deseo de enfrentar a Sanders. Él dice en ese tuit, oye Bernie, no te dejes quitar la elección. Otra vez está tratando de meter la mano en una elección un porque él siente que él puede derrotar a Sanders, pero tiene mucho miedo de enfrentar a Biden. Entonces tenemos esta reconfiguración reciente, lo que ha ocurrido en las últimas horas. El vicepresidente Biden tiene una victoria contundente en Carolina del Sur. Dos candidatos se retiran de la contienda el fin de semana, como tú bien mencionabas, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, el multimillonario Tom Steyer, y hace apenas unas horas, esta misma tarde, anunció la senadora Amy Klobuchar, personajes efectivamente pues identificados en el espectro más moderado de la visión demócrata, y que pues por su naturaleza efectivamente pareciera que pudieran irse alineando con la ideología y con la plataforma que presenta Joe Biden. Tú ya lo has mencionado brevemente, está este otro factor, esta parte inédita que hemos visto en esta campaña. ¿Qué va a pasar desde tu punto de vista con el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien efectivamente ha invertido una gran cantidad de dinero, pero también ha mencionado que él está dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de tener una coalición ganadora que pueda enfrentar al presidente Donald Trump? Y él tiene un papel que jugar en esa coalición, mientras más temprano lo haga mejor. Fíjate lo que va a pasar a partir de mañana, Supermartes. Ya después del Supermartes vas a tener adjudicado casi el 40% de los delegados a la convención. Luego vienen varios eventos importantes. De lo significativo del Supermartes, además de toda esta diversidad de estados del sur de los Estados Unidos, donde hay estados como Alabama, como Mississippi, que son estados donde hay una presencia importante del voto afroamericano, tienes dos grandes premios en delegados, Texas y California. El más grande de todos los premios es California, luego viene Texas. Días después del Super Tuesday viene Florida, luego entramos en el llamado Acela Corredor, que es el corredor del tren Acela que arranca aquí en Washington y sube hasta Rhode Island, Massachusetts. Entonces son todos esos estados. En todos ellos lo que va a comenzar a suceder, y esta matemática es importante entenderla, es que de hoy en adelante deja de ser
es decir, es importante ganar estados y todo el mundo quiere ganar estados, pero también es igualmente importante ganar condados, porque la forma en que se adjudican los delegados a la convención viene por dos vías. La primera vía es, primero, el candidato para tener delegados tiene que alcanzar por lo menos el 15% de los votos en la primaria, cosa que es diferente a como ocurre en el Partido Republicano, como ocurre en el colegio electoral a nivel constitucional en la elección general. Los demócratas tenemos un sistema de representación proporcional. Una vez que el candidato obtiene el 15%, tiene una representación. Ese 15% es a nivel del Estado, pero luego hay un mayor número de delegados que se asignan por condado, por distrito electoral al Congreso. Y en cada uno de esos distritos electorales al Congreso, si la ventaja, por ejemplo, tú puedes sacar 15% a nivel nacional, pero puede ser que en ningún condado importante logres ese 15%. O puede ser que saques un 20% a nivel del Estado, pero tengas 4 o 5 condados que son muy ricos en delegados, en donde lograste una ventaja importante o en donde la diferencia con el ganador no fue tan importante. Entonces, en ese juego matemático de los delegados es donde vamos a estar ahorita, y tú vas a ver a todos los analistas montados sobre estos planos de cada uno de los estados, y qué pasó en este condado, y qué pasó en este condado, qué pasó en este distrito electoral, qué pasó por acá, qué pasó por allá. Y esa cuenta va a irnos llevando hasta las próximas primarias que vienen. Allí vamos a ver una pelea de un día una cosa, un día la otra, pero básicamente una concentración en las opciones de Biden y Sanders. ¿Por qué creo que Bloomberg no va a poder entrar en esa competencia por los delegados? Primero, porque empezó muy tarde, ya no tiene ninguno. Y segundo, porque no necesariamente el hecho de que tenga una presencia como la que tienen las encuestas le garantiza delegados, porque hay estados donde quizás no llegue al 15%, hay estados donde quizás llegue al 17% a nivel del promedio del estado, pero en algunas zonas que son ricas en delegados esté por debajo del 15%, entonces no tenga representación en esos distritos congresionales que también eligen delegados. Entonces yo creo que Bloomberg entró tarde, y ojalá no llegue tarde, a ayudar a la configuración de una coalición muy diversa, porque una de las cosas importantes a destacar es que se habla del ala moderada y el ala radical. Yo creo que hay una propuesta auténticamente progresista y demócrata alrededor del vicepresidente Biden. Este es el hombre que acompañó a Barack Obama durante 8 años en una de las presidencias más históricas que se haya conocido, desde el primer hecho, desde el hecho de ser la presidencia del primer afroamericano en la historia de los Estados Unidos, pasando por el tema de la ley de salud asequible o el Obamacare. Y me detengo allí para comentarte algo. Es importante que una propuesta política progresista sea también viable políticamente, viable fiscalmente. Lo que propone el senador Sanders abre un hueco fiscal, suponiendo reformas profundísimas a lo largo y ancho del sistema legal de los Estados Unidos, abre un hueco fiscal. ¿Te refieres concretamente, solo para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, de este sistema del Medicare for All? Del Medicare for All y todas las propuestas que él tiene, que responden a una necesidad social. Entonces, ¿qué propone un hombre como Biden frente a eso? ¿Cómo ampliamos la cobertura de salud en el país? Bueno, tienes al Obamacare, lo fortaleces los subsidios, creas mayores incentivos para la participación de los estados y pones al lado del sistema Obamacare lo que Obama quiso desde el principio, pero no logró conseguir en el Congreso en ese momento, que fue la opción pública, de manera que el ciudadano elija entre el seguro que tiene o la opción pública. Con el tiempo vas haciendo financiable un sistema donde la cobertura a cada vez más ciudadanos se hace amplia y llega un momento en el cual es absolutamente equivalente a un Medicare for All, sin pasar por el trauma, el riesgo y la polarización política que supone la propuesta de Sanders. Entonces no es que Sanders sea el que está del lado de la gente y el Partido Demócrata del lado del establishment. No, es que el Partido Demócrata, para avanzar con inteligencia en estas grandes conquistas sociales que se necesitan, debe hacerlo en el contexto de propuestas que sean políticamente viables y fiscalmente sostenibles. Y eso lo representa Joe Biden. En este contexto es claro que Joe Biden ha tomado, digamos, el liderazgo de esta parte moderada que tú bien mencionabas, pero es cierto también que efectivamente, a pesar de este resultado en Carolina del Sur, el senador Bernie Sanders pues también se mantiene con una gran posibilidad de ser el nominado al candidato demócrata para las próximas elecciones. ¿Tú ves a la gente más moderada cerrando filas si se llegara a dar una candidatura del senador Bernie Sanders? Yo creo que todos en el partido tenemos conciencia de que quien sea el nominado va a recibir y tiene que recibir el apoyo de todas las fuerzas del partido. Ahora, es importante que
ese nominado quiera trabajar con el partido, quiera efectivamente construir poder político alrededor del partido y esté consciente de lo que su mensaje significa para no menos de 40 diputados, por ejemplo, a la Cámara de Representantes, que ganaron en distritos electorales en donde había un republicano representando el distrito y en el año 2018 logramos que llegara un demócrata. ¿Por qué llegó un demócrata? ¿Por qué ganaron diputados como Jill Cisneros en California o Debbie Mucarsel Powell en Florida o Abigail Spanberger aquí en Virginia y te puedo seguir nombrando muchos para llegar a esa lista de 40? Porque construyeron un discurso que se parece más al discurso de Obama, al discurso de Biden, que al discurso de Sanders. Entonces, para que ellos también ganen, porque es importante retener el control de la Cámara de Representantes, para lograr una senaduría en Arizona, para lograr una senaduría en Colorado, que la podemos lograr, es importante que el candidato quiera trabajar en la plataforma unitaria con un mensaje que se coloque en el sitio que tiene que estar para no solo ganar la presidencia o luchar competitivamente por la presidencia, sino asegurar esas victorias en el Congreso que son igualmente importantes. Y en el terreno de la presidencia, tener conciencia que no es solo el voto popular. Hillary Clinton ganó el voto popular. En el sistema americano hay una cosa difícil de comprender para quienes nos ven en otros países, que es esta cosa que se llama el colegio electoral. Hillary Clinton ganó el voto popular, pero perdió el colegio electoral por márgenes estrechos en algunos estados. Y hay un estado que puede ser clave aquí, que se llama Florida. Donald Trump no tiene manera de reelegirse sin el estado de la Florida. No hay forma ni manera de llegar a la reelección de la presidencia si pierde en la Florida. Y entonces, lo que siempre digo es, nosotros tenemos maneras de ganar la presidencia en la Florida, pero si ganamos en la Florida, a las 6 de la tarde el resultado está cantado. Para ganar la Florida hay que tener un mensaje muy disciplinado, no solamente en materia social, en materia económica, en materia fiscal, sino también en materia de política internacional. Claro. No se puede andar por la Florida buscándole virtudes a Fidel Castro, que no las tiene, porque además no es inteligente desde el punto de vista estratégico hacerlo. Entonces, el que quiera ser nuestro candidato tiene que entender cómo se ganan las elecciones en un estado como la Florida y tiene que tener un mensaje que trabaje junto con toda esa amplia gama de personas que conforman la coalición que hace el Partido Demócrata, el partido que es hoy día. Leopoldo, no quiero concluir esta entrevista sin antes preguntarte, ¿ves la posibilidad de una convención dividida? Una convención sin resultados es una probabilidad. Ocurre cuando el número de delegados necesarios para alcanzar la nominación no los tiene ningún candidato, tienes una pluralidad de actores, una primera minoría a favor de alguno, ninguno logra esa mayoría necesaria para la proclamación, y entonces entramos en un escenario que de acuerdo a los nuevos estatutos que se elaboraron, y aquí te quiero hacer un comentario muy particular y especial en ese sentido, estos nuevos estatutos que tenemos son estatutos que se hicieron trabajando a través de la plataforma unitaria del 2016, tomando 150% de las observaciones y recomendaciones que hizo el equipo y los representantes del senador Sanders, que se quejaba del tema de los superdelegados. Y él y sus equipos llegaron a este entendimiento con el partido, en donde si en la primera vuelta estamos en una situación donde no hay candidato, se va a una segunda vuelta donde los superdelegados tienen poder para votar libremente. La primera vuelta los superdelegados no cuentan, en la segunda vuelta sí cuentan. Y luego están las negociaciones que se produzcan entre candidatos. Si llegásemos a una convención así, hay que aceptar las reglas del juego. Y las reglas del juego son que, y estaría expresado en ese escenario, que se puede armar una coalición mayoritaria alrededor de alguien que no es necesariamente quien obtuvo más delegados en la primera vuelta de la convención, lo cual es absolutamente democrático, porque si el 70% del partido vota por opciones diferentes a un candidato y solo el 30% vota por otro y luego ese 70% se pone de acuerdo en hacer un nuevo candidato de los que estaban en esa coalición, el abanderado del partido, pues el que está en 30% tiene que aceptarlo, y mucho más si las reglas las escribió o ayudó a escribirlas él mismo. Así es. Entonces, esperemos que todos los que están en la contienda entiendan eso.
Muy bien, pues es un tema que seguiremos muy pendientes, por supuesto. Espero que tengamos otra oportunidad de platicar Claro que sí, una gracias, vez que Paulina, estemos por tu tiempo con y más por claridad de los resultados. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a la casa de NTN 24 que siempre nos da la oportunidad. Siempre es un placer y aquí seguiremos comentando sobre este tema y otros más de la política estadounidense. Por lo pronto, hacemos una pausa, volvemos con más Cuestión de Poder. Ya estamos de vuelta y es hora de hablar de cultura aquí en Cuestión de Poder con Alexandra Colón Amil. Buenas noches, Alexandra, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Muy buenas noches. Hoy un documental se llama La Cordillera de los Sueños y es de un director latinoamericano de quien hemos hablado en este programa, el chileno Patricio Guzmán. Y de hecho, cabe decir que la película estuvo compitiendo en los César el fin de semana pasado. Los César son pues el equivalente de los Oscar, pero en Francia. ¿Por qué nos recomiendas esta película esta noche? Bueno, la película no se llevó el César el pasado viernes, pero no es en la primera competencia de premios cinematográficos ni en el primer festival que está. De hecho, estuvo en Cannes el año pasado, donde sí se llevó un premio especial. Y es porque es muy buena, por eso la recomendación. La película, como sugiere el título, se enfoca en la cordillera de los Andes y en lo que esa imponente estructura natural nos puede revelar sobre Chile. Bueno, pues ahí tiene La Cordillera de los Sueños, la recomendación de esta noche en Cultura, aquí en Cuestión de Poder. Gracias, Alexandra. Muchas gracias. Y vamos a ver, antes de concluir esta emisión, qué se comenta en las redes sociales acerca de los temas que hemos abordado esta noche. Excelente. El presidente Duque se reúne con el presidente Trump. Espero que finiquiten la fecha y hora de la caída de Maduro y el derrumbe del socialismo en la región. Marzo inició mal para la izquierda. La economía de Colombia en su mejor momento. El desempleo disminuyendo. Este año se implementará el TLC con Israel y el presidente Iván Duque reunido con Donald Trump, hablando del comercio bilateral y seguridad. Con el retiro del alcalde Pete Buttigieg por la candidatura demócrata, Joe Biden tiene más posibilidades de concentrar el voto moderado y afroamericano. Esto representa una amenaza seria para la nominación de Sanders. Una pena el retiro de Pete Buttigieg, en mi opinión, el más moderado, reformador y realista. Espero que quede Joe Biden, aunque cada vez parece más de Bernie Sanders. El temor al coronavirus causa el cierre del Louvre. Los empleados del museo, preocupados por la epidemia, se acogieron a su derecho de no trabajar ante una situación de peligro. La directiva no pudo convencerles. Y así llegamos al final de esta emisión de Cuestión de Poder. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.